doy la bienvenida. Hoy es 21 de octubre y la iglesia celebra la fiesta de Santa Laura Montoya, Virgen y Fundadora. A medida que avanzaba la frágil canoa, el caudal del río Sucio aumentaba, alimentado por la pertinaz lluvia, y no les daba tregua a los ateridos pasajeros que, como marionetas, eran zarandeados de orilla a orilla por la fuerza de la corriente. Por eso, los avesados bogas trataban de mantener la endeble embarcación navegando junto a las riberas, pero los brazos de los árboles que se adentraban en el río los obligaba a mantenerse agachados. Así continuaron río abajo a merced de la embravecida corriente. Sin perder la serenidad, la madre Laura Montoya, la hermana María de la Inmaculada, el padre Peña y el padre Elías rezaban fervientemente. Y cuando ya oscurecía, al llegar donde se juntaban el río Sucio y el Mutatá, lograron recalar en una ensenada en la que desembarcaron, y como no había un lugar seco, se resignaron a pasar la noche de pie con el agua a las rodillas. Pero uno de los barqueros descubrió en un recodo cercano un peñasco semioculto sobre el cual había un rancho abandonado, que según los vaquianos habría sido levantado por recolectores de tagua, y con mucha dificultad se refugiaron en él. Rendidos por el cansancio y las emociones, se durmieron todos, menos la madre Laura, que se quedó velando y orando. Al poco rato amainó la lluvia, pero no el fragor de la creciente, y la santa, sentada al borde del peñón, extasiada, le daba gracias a Dios al distinguir en la penumbra cómo el impetuoso torrente arrastraba árboles descuajados y enormes rocas que pasaban a su lado, rozando el providencial islote sin hacerle daño. Casi al amanecer, la madre Laura por fin se durmió, beatíficamente arrullada por el apocalíptico estruendo de esa riada. Cuando María Laura de Jesús Montoya Upegui, nacida el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, contaba 2 años, su padre, el médico y comerciante Juan de la Cruz Montoya, murió en la Guerra Civil de 1876. Y ese fue el comienzo del calvario de Laura Montoya, porque la familia quedó en ruina, o en la ruina, mejor dicho, luego de que le fueran confiscados todos sus bienes. Y por eso, con su madre María Dolores Upegui y sus hermanos Carmelina y Juan de la Cruz, se refugiaron en la casa del abuelo materno en Amalfi, de la que se trasladaron a Don Matías, y entre separaciones, hogares alternos y algunos estudios básicos, cumplió los 16 años. Y por sus propios méritos, Laura Montoya obtuvo una beca en la Escuela Normal de Institutoras, y en 1893 egresó y volvió a Amalfi como maestra. De allí pasó a Fredonia. A continuación dirigió el recién inaugurado Colegio de la Inmaculada de Medellín, el mismo que por intrigas contra ella fue cerrado en 1905. Y aunque en los siguientes años deambuló por varias escuelas más, su hambre de Dios la consumía, y lo buscaba día y noche a través de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal, preguntándose además qué quería Dios de ella, hasta que descubrió que su vocación era la evangelización de los indios. Y para lograrlo, Santa Laura Montoya enfrentó la férrea oposición de la ultraconservadora sociedad medellinense y de una parte del clero que no aceptaba el hecho de que una mujer fuera capaz de lo que los sacerdotes misioneros ni siquiera habían intentado: ir a la selva, convivir y catequizar a los indígenas, lo cual Santa Laura Montoya hizo realidad a partir de mayo de 1914, cuando fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y con 5 voluntarias, entre las cuales su madre, comenzó su misión en Dabeiba. De ahí en adelante empezó la cosecha de las renuentes almas de los aborígenes, que se rendían a los pies de Santa Laura Montoya por su dulzura, por el respeto a sus tradiciones y costumbres, y por los prodigios que obraba a granel, como la vez que, gracias a sus oraciones, a petición del indio Juan de Jesús, una nube de langostas que tenía asolada Dabeiba desde hacía varios años levantó el vuelo y desapareció misteriosamente de la región. O como cuando en pleno velorio recobró la vida Próspero Jumí, luego de que Santa Laura orara por él. Abierta esta trocha evangélica, se metió por ella y estableció casas en las cercanías de todas las comunidades nativas. Se aventuró por las selvas chocuanas, fundó casas en las montañas de Uré y, a pesar de sus achaques, mantuvo su vigor misionero
hasta que sus piernas no le dieron más y quedó atada a una silla de ruedas los últimos 9 años de su vida, los cuales aprovechó para afirmar su congregación y escribir más de 30 libros, entre los que se destaca su biografía, Historia de la Misericordia de Dios en un alma. No obstante los sufrimientos causados por su enfermedad, Santa Laura Montoya murió con alegría el 21 de octubre de 1949 y dejó una obra ejemplar que ya abarca 3 continentes en los que evangelizan 940 lauritas. Se convirtió en la primera santa colombiana al ser canonizada por el Papa Francisco en mayo de 2013. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Laura Montoya que nos dé valentía para proclamar la verdad del Evangelio. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos desde el 25 hasta el 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. La reflexión para este día. Para reflexionar, nuestra primera lectura del profeta Jeremías en el capítulo 31. En tiempo de la última restauración, el Señor manifiesta a su pueblo el deseo de restablecer las relaciones a un estado más íntimo. El paso por el desierto les hará comparar la diferencia en una vida estable, abundante, con la miseria que ofrece el desierto, aunque es la manera más dinámica para ver el rostro de Dios que salva. El Rey de misericordia salva de la opresión, del abuso, al manifestar el deseo de llevar a su descanso de amor. Él reconstruye en medio de la destrucción con su presencia eterna y espera que tomemos la decisión de permanecer fieles, celebrando con baile la restauración. Le respondemos al Señor con el Salmo 149 titulado Grito de Guerra Santa. En este canto se respira un marcado mesianismo nacionalista conforme a las perspectivas del Antiguo Testamento. Israel ha sido restablecido en sus derechos como nación, y este triunfo colectivo excita la imaginación del salmista, que piensa en un triunfo definitivo sobre las naciones. El Señor renueva la vida cuando se acerca a nosotros, por tal razón cada día debe ser nuevo. Cantar al Dios de la vida debe inspirar un nuevo canto, pues Él ama a su pueblo. Ante la victoria del anuncio del camino del Espíritu resucitado por los confines del mundo, el Salmo 149 proclama la alabanza por la victoria de la misericordia continua de nuestro Dios. El Señor no solo crea, también bendice a quienes permanecen fieles a Él, los hace suyos, los fortifica para hacerlos santos. Todo el Espíritu nos hace celebrar gozosos la liberación del hombre. Sin el Espíritu estará ausente la magnitud y el sentimiento de las gracias divinas, y solo con él tendrá sentido el culto de la comunidad católica. El Salmo 149, titulado Himno
de alabanza por la victoria. Es un cántico de victoria por todos los hijos de Sión que celebran a su rey. El autor hace referencia al Dios creador, al éxodo y al cántico de victoria de Moisés, las poderosas armas con las que cuenta el creyente son espirituales. El culto a Yahvé y la alabanza, y de esta manera serán derrotados los enemigos de Dios. El Salmo expresa la misericordia del Señor que hace brotar del corazón nuevos cánticos, todos de alabanza para toda la creación. El cielo y la tierra harán parte de este festín. Los hijos de Sión bendicen y se regocijan en el Señor su Creador. Tanto el culto como la alabanza tienen un gran poder. Son las armas espirituales del creyente. Así ponemos en las manos de Dios enfrentar a nuestros enemigos espirituales y también los de la tierra. Lo que nos dice el texto en el versículo 6 hace referencia a la costumbre de enviar a la guerra a cantores y levitas a acompañar a los soldados guerreros israelitas. La fuerza humana que desconoce el poder de Dios, imposible podrá triunfar en las batallas, menos en las espirituales. La segunda lectura propuesta para el día de hoy, en esta fiesta de la carta que le escribe San Pablo a la comunidad de los filipenses en el capítulo 4, cuenta el secreto para que nuestra vida ocurra con justicia. Busca ser victorioso. Haz una vida más agradable tanto para los que te rodean como para ti mismo. Y se deben realizar obras y acciones buenas para construir la paz en el corazón e iniciar el cultivo de la paz en el mundo. La propuesta del Evangelio. Después de haber denunciado el futuro que les esperaba a las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaún, por no haber acogido el anuncio de conversión al haber visto los milagros realizados en ella, Jesús hace oración porque considera que el anuncio es una revelación venida del Espíritu Divino que lo guía y que oculta a los fariseos y dirigentes judíos. Por último, se manifiesta la unicidad trascendental que existe entre el Padre Dios y Él como Mesías, que posee una naturaleza divina. Por tal razón, recibe del Padre esta y otras revelaciones puestas también para que todo aquel que sea pequeño a los ojos de Dios, en sencillez, humildad y dignidad, conozca las verdades del Padre eterno. Después del anuncio que ha venido haciendo Jesús acerca del reino de los cielos, se dirige al Padre en la oración dando gracias, porque el Señor ha escogido lo pequeño para manifestar su grandeza. En donde está puesto el corazón de los amados de Dios, está puesta la grandeza de Dios para exaltar la perseverancia, la disciplina, la obediencia y la misericordia por los otros. María, mujer de la raza judía, siendo pequeña comprendió el plan de Dios y por eso dijo sí. El Padre le permitió ver, conocer su revelación y regocijarse en la salvación que se extiende para toda la humanidad. Además, el Señor invita a todo aquel que se siente angustiado, cargado de desesperanza, sin ganas de seguir viviendo, a llegar a Él. La ley que nos propone Jesús es amar y amarlo a Él. Es la misión que todo ser humano cristiano debe desempeñar. La sencillez, la humildad, la calma y la justicia nos conducen a ser constructores del reino de los cielos. Existen otras y numerosas propuestas, pero estas son esclavizantes. Nos alejan de la luz eterna. Por tal razón, su espíritu piadoso, una misión a cumplir, nos alejarán de una vida sin sentido y sin proyecto de vida. La situación real en nuestra patria, en nuestra localidad de vivienda, en nuestra empresa, en nuestra familia o en nuestra vida puede llevarnos a un contexto de caos, en donde se nos hace dificultoso subsistir. Sostener una vida equilibrada
Afrontar esta situación no es fácil, solo entregando nuestras preocupaciones a nuestro Dios y Señor. El Señor nos da paz si asumimos su mandamiento, el amor. Él nos invita a aplicar su ley de misericordia y sencillez para vivir reposados, descansados, porque esta es la exigencia para estar en los caminos de la salvación. Para todos un feliz día, que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.